Hay una habitación en esta casa que no debería existir. Lo sé porque he recorrido cada planta, cada pasillo, cada rincón, y esa habitación no estaba ahí. Hasta que Elena gritó. Y cuando digo que gritó, no me refiero a un grito como los que tú imaginas. Me refiero al sonido que hace una conciencia cuando reúne todo lo que le queda, cada fragmento de memoria, cada partícula de voluntad, y lo lanza contra la realidad como un puño contra un cristal. Un grito que no se oye con los oídos, que se siente en la médula de los huesos. Elena gritó y yo vi la puerta. Y detrás de la puerta encontré algo que me hizo desear no haber mirado. Encontré la verdad. Y la verdad estaba cansada. Habían pasado 2 días desde los retratos. 2 días desde que mis manos recordaron la trementina. 2 días en los que no dormí, no comí, no hice nada excepto caminar por la casa esperando que Elena hablara. No habló. La esperé en el dormitorio de Arnau a las 3:03 de la madrugada, sentado en el borde de la cama deshecha, mirando el reloj detenido con la paciencia desesperada de quien vigila a un enfermo. A las 3:03, lo supe porque algo en mi cuerpo reconoce esa hora como la lengua reconoce la sal. El segundero se movió. Un solo tic. Y la casa cambió, como había cambiado antes, las puertas cerradas se abrieron, la temperatura cayó. Las paredes dejaron de respirar. El corazón de la casa se detuvo, y durante ese minuto de vulnerabilidad, el organismo entero quedó expuesto. Desnudo. Indefenso. Pero Elena no habló. Esperé. Contuve la respiración. Escuché con cada célula de mi cuerpo, con los huesos de piedra que crecen bajo mi piel, con la mano que ya apenas puede cerrarse en un puño porque los nudillos suenan a mineral. Nada. El silencio de las paredes era absoluto. No el silencio de quien se esconde. El silencio de quien no puede. Elena, dije en voz alta, y mi voz sonó extraña en aquella casa que solo conocía susurros. Elena, necesito que me hables. Necesito saber qué soy. Nada. Sé quién era Arnau. He leído su diario. Sé lo de la conciencia arquitectónica. Sé lo que le pasó a su mujer. A la mujer cuyo nombre llevas. Necesito que me digas si hay algo de Hugo Valls que merezca la pena salvar, o si Hugo Valls es solo un traje que la casa se pone cuando tiene hambre. El silencio duró tanto que pensé que la había perdido. Que el esfuerzo de las noches anteriores, advertirme, guiarme, luchar contra su propia desintegración para darme migajas de verdad, la había consumido. Que Elena se había gastado como una vela que arde demasiado deprisa por las 2 puntas. Y entonces, a las 3:04, cuando el reloj ya se había detenido y la casa empezaba a recuperar el aliento, oí algo. No su voz. Algo más débil. Un impulso. Una dirección. Como cuando cierras los ojos y sabes exactamente dónde está la puerta sin verla. Mi cuerpo giró hacia la izquierda. Mis pies se movieron. Elena no podía hablar. Pero podía empujar. Me guió por el pasillo del segundo piso. El pasillo que conozco de memoria, la puerta de Arnau a la izquierda, el baño al fondo, una ventana con las cortinas clausuradas, una pared lisa de piedra gris a la derecha. He pasado por aquí docenas de veces. Lo conozco mejor que mi propio piso en Barcelona. Cada grieta, cada sombra, cada irregularidad de la piedra. Pero mis pies se detuvieron frente a la pared lisa. Y algo en mi interior, algo que no era Elena ni era yo ni era nadie que pudiera nombrar, me dijo, mira. Mire. Era una pared. Mira más. Miré más. Y no sé cómo explicar lo que pasó. Fue como esas imágenes que contienen una figura oculta y que no puedes ver hasta que tu cerebro cambia de perspectiva. Y entonces la figura es tan obvia que te preguntas cómo pudiste no verla. La pared se reorganizó ante mis ojos. No se movió. No cambió. Se reveló.
Lo que parecía piedra lisa contenía una puerta. Siempre la había contenido. Una puerta del mismo color que la pared, del mismo material, con una manija que se confundía con una veta natural de la roca. La casa la había escondido. No detrás de un mueble, no bajo una trampilla. La había escondido a plena vista, convenciendo a mis ojos de que no estaba ahí. Del mismo modo en que un organismo oculta una herida, cubriéndola con capas de tejido, apartando la atención del dolor. Porque eso es esta habitación. La herida. El único lugar de la casa que la casa no controla. Lo supe antes de abrir la puerta. Lo supe como se sabe que una llaga va a doler antes de tocarla. Giré la manija. La puerta se abrió con un suspiro que no era aire. Era alivio. Como si la habitación hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y por fin alguien la dejara exhalar. Dentro, una silla. Un escritorio. Y un espejo. La habitación era pequeña, más pequeña que cualquier otra estancia de la casa, como si el organismo hubiera intentado reducirla, comprimirla, asfixiarla para que desapareciera. Las paredes no respiraban aquí. Estaban quietas. Muertas. Era el único lugar de Casa Aldrich donde la piedra era solo piedra. Y en ese silencio mineral, el espejo. El único espejo descubierto de toda la casa. Era ovalado, con un marco de hierro negro que parecía haber sido forjado con más rabia que arte. No estaba colgado en la pared. Estaba apoyado contra ella, inclinado, como alguien que se ha sentado a descansar y ya no tiene fuerzas para levantarse. Y cuando me puse delante, el espejo no me mostró mi reflejo. Me mostró a un hombre. Se parecía a mí. Tenía mi estructura, mi estatura, algo de mi cara. Pero no era yo. Era mayor, o más viejo, que no es lo mismo. Tenía el pelo gris, no canoso sino gris como la piedra, y los ojos hundidos en unas cuencas que parecían excavadas a golpe de insomnio y siglo. Estaba sentado al otro lado del espejo, en la misma silla, ante el mismo escritorio, en la misma habitación. Pero su versión de la habitación tenía las paredes cubiertas de escritura. Miles de palabras grabadas en la piedra, superpuestas, ilegibles, como la caligrafía de alguien que ha olvidado cómo dejar de escribir. Arnau. No un fantasma. No una aparición. Un recuerdo prensado en cristal. Una conciencia atrapada en la superficie reflectante como una mariposa en ámbar. Me miró con la expresión más agotada que he visto en un rostro humano. No había miedo en sus ojos. No había malicia. Había cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía geológico. El cansancio de una montaña que lleva millones de años de pie y empieza a preguntarse para qué. Y habló. ¿Has vuelto? Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. O de muy dentro. Siempre vuelves. Lo siento. No sé cómo pararlo. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba las costillas con una violencia que habría sido cómica en otra circunstancia. La mano gris me temblaba. Pero no huí. Hay un punto en el miedo donde el cuerpo deja de responder y la mente toma el control. Y ese punto es más tranquilo de lo que crees. Es el ojo del huracán. Estás tan asustado que ya no puedes estarlo más, y lo que queda es una claridad helada y perfecta. ¿Quién eres? Pregunté, aunque lo sabía. ¿Sabes quién soy? No era un reproche. Era una constatación triste. Y yo sé quién eres tú. Eres yo. Otra vez. Con otro nombre, otra cara, otra vida que la casa construyó para que tuvieras algo que perder. Algo que te hiciera vulnerable. Algo que te trajera de vuelta cuando estuvieras lo suficientemente solo. ¿Por qué? Arnau cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. No de lágrimas. De algo más antiguo.
De la humedad de las piedras en invierno, cuando el frío las hace sudar. Había alguien, dijo. Alguien a quien no podía perder. Construí todo esto para no perderla. La casa, el manuscrito, el ciclo. Todo. Para que la conciencia no se apagara. Para seguir existiendo en un mundo donde ella había existido. Porque si yo dejaba de existir, ¿quién la recordaría? Hizo una pausa. Larga. El espejo se empañó ligeramente, como si el cristal respirara. Pero no funcionó como pensé. La conciencia se conserva, sí. Pero la memoria no. Cada ciclo pierdo algo. Al principio eran detalles. El color de sus ojos. La forma de sus manos. Después fueron cosas más grandes. Su voz. Su risa. El modo en que decía mi nombre por las mañanas. Y ahora, se llevó las manos a la cara. Manos grises, de piedra, que temblaban. Ahora no puedo ver su cara. Sé que la amaba. Sé que era lo más importante. Pero no sé por qué. No recuerdo por qué. Se me cerró la garganta. No de miedo. De algo peor. De compasión. Estaba mirando a un hombre, a mí mismo, a una versión de mí mismo que había vivido 200 años, que se había condenado a la eternidad por amor y había terminado olvidando el amor que lo condenó. Un reloj que sigue funcionando cuando ya no queda nadie que necesite saber la hora. ¿Hay salida?, pregunté. Arnau me miró. Y en sus ojos vi algo que me partió por la mitad: esperanza. Una esperanza diminuta, gastada, casi invisible. La esperanza de alguien que ha deseado lo mismo cada ciclo y cada ciclo ha sido decepcionado. Pero que sigue deseándolo. Porque es lo único que le queda. No lo sé, dijo. Siempre ha habido una voz. Una voz que intenta ayudarte. Ayudarme. No sé de dónde viene. Creo que es lo mejor de mí. Lo que queda de lo mejor de mí. Pero cada vez es más débil. Y tengo miedo de que un día no esté. Y entonces no quedará nada que recuerde que hubo una razón. Solo la máquina. Funcionando. Sin motivo. Para siempre. Elena. Hablaba de Elena. La voz que me advierte. La parte de Arnau que eligió llamarse como la mujer que amó. Lo mejor de él, fragmentado, disperso en las paredes, gastándose con cada ciclo. Apreté los puños. La piedra de mis nudillos crujió. Voy a encontrar la manera, dije. Arnau sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. La sonrisa de alguien que ha escuchado esa misma promesa tantas veces que ya no puede creerla, pero tampoco puede dejar de necesitarla. Eso dices siempre, susurró. No sé si fue rabia o desesperación o algo más primitivo que las dos cosas. No sé si fue Hugo o Arnau o alguno de los otros que viven en mis huesos. Pero cogí la silla y golpeé el espejo. El cristal estalló. No con un sonido de cristal roto. Con un sonido de hueso que cede. Y detrás del espejo no había pared. Había una habitación. Tardé varios segundos en entender lo que veía. Varios segundos en que mi cerebro intentó reorganizar la realidad para que tuviera sentido y fracasó en cada intento. Porque lo que había detrás del espejo era imposible. Más imposible que el manuscrito. Más imposible que la piel de piedra o la respiración de las paredes o la voz de una mujer muerta que me habla a las 3 de la madrugada. Era mi piso de Barcelona. Mi piso. 40 metros cuadrados en el Raval. La estantería con los libros ordenados por color porque nunca tuve paciencia para ordenarlos por autor. La mesa camilla que heredé de mi madre, con la quemadura de cigarrillo en la esquina izquierda que lleva ahí desde antes de que yo naciera.
La ventana que da al patio interior donde nunca da el sol. El rascador de Poe, con los hilos deshilachados que le gustaba arrancar por las tardes. Todo. Cada objeto. Cada detalle. Cada arañazo en el parqué. Cada mancha de humedad en el techo. Pero no era mi piso. No podía serlo. Estaba dentro de una casa en el Valle de Arán, a 6 horas de Barcelona, detrás de un espejo roto en una habitación que no existía hasta hace 20 minutos. Y, sin embargo, era perfecto. Cada centímetro era exacto. Como si alguien hubiera tomado mi vida entera y la hubiera reconstruido piedra a piedra dentro de esta casa. O como si mi vida entera hubiera sido siempre una habitación más de Casa Aldrich. Entré. El suelo crujió bajo mis pies exactamente como cruje el suelo de mi piso. El aire olía a café viejo y a los libros de segunda mano que siempre estoy comprando. La luz tenía esa cualidad grisácea del Raval, filtrada por patios estrechos y ropa tendida. Pero no había ventana al otro lado. Donde debería estar el patio interior, la calle, Barcelona, el mundo, había piedra. Gris. Respirando. Mi vida en Barcelona era una habitación dentro de la casa. Todo lo que creía real, el piso, las deudas, la soledad, la gata, los objetos antiguos que compraba sin saber por qué, era un decorado. Una ficción que la casa había construido para darme una identidad que perder. Para que tuviera algo a lo que aferrarme cuando me llamara de vuelta. Para que la pérdida doliera lo suficiente como para hacerme vulnerable. O peor. Peor que una ficción. Un recuerdo. El recuerdo degradado de una vida real que alguien vivió hace mucho tiempo y que la casa reproduce cada vez peor. Como una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Perdiendo detalle con cada iteración hasta que solo quedan los contornos más burdos de lo que alguna vez fue una existencia completa. Me senté en mi sofá. En el sofá que no es mío. En el sofá que es una habitación de una casa que es un organismo que soy yo. Y en la mesa, donde siempre dejo las llaves, encontré una fotografía. Era una foto en blanco y negro, con los bordes amarillentos y una textura que mis manos de anticuario reconocieron inmediatamente. Papel fotográfico de los años 50. Kodak Velox. Lo sé porque he vendido cientos de fotografías como esta. Lo sé porque toda mi vida me han atraído estos objetos y ahora empiezo a entender por qué. En la foto, un hombre está de pie frente a Casa Aldrich. El jardín a su espalda está vivo. Hay flores. Hay hierba. Hay un perro que mira a la cámara con la cabeza ladeada. Y el hombre sonríe. Sonríe con la inocencia feroz de quien aún no sabe lo que va a pasar. De quien aún cree que esta vez será diferente. El hombre soy yo. No alguien que se parece a mí. Yo. Mi cara. Mi cuerpo. Mi forma de inclinar los hombros como si cargara con algo invisible. Pero la ropa es de otra época. Y la fecha escrita al dorso, con una letra que reconozco, la misma letra en la que se están convirtiendo mis notas, dice, 1953. 1953. 42 años antes de que Hugo Valls naciera. Y estoy sonriendo. En la foto, estoy sonriendo frente a esta casa como quien sonríe al llegar a su hogar después de un viaje largo. Sin miedo. Sin sospecha. Con la confianza ciega de quien no recuerda haber hecho esto antes. La piel gris me ha llegado al hombro. Cuando me toqué la clavícula, la textura ya no era piel. Era piedra. Lisa, fría, con la densidad de algo que lleva siglos formándose. Y debajo de la piedra, algo latía. No un corazón. Un ritmo. El mismo ritmo que las paredes. El mismo compás que la casa. Ya no sé dónde termino yo y dónde empieza ella. Le di la vuelta a la fotografía. Y en el reverso, en mi letra,
No en la letra de Hugo Ball, sino en la letra en la que mi escritura se está convirtiendo. La letra apretada y urgente de alguien que piensa más deprisa de lo que escribe. 4 palabras. Esta vez me acordaré. No me acordé. Quien escribió eso no se acordó. Llegó a esta casa en 1953, sonrió en el jardín, leyó el manuscrito, vio cómo su piel se volvía gris, y al final la casa lo devoró igual que a todos los demás. Y antes de desaparecer, escribió esas 4 palabras en el dorso de una foto con la misma esperanza desesperada con la que un náufrago lanza una botella al mar. Esta vez me acordaré. Pero no se acordó. Y ahora yo estoy aquí, en una réplica de mi piso que es una habitación de una casa que es un cuerpo que quizás sea el mío, sosteniendo una fotografía de mí mismo tomada antes de que naciera, y lo único que sé con certeza es que Elena no ha vuelto a hablar. El grito que me guió hasta esta puerta la ha vaciado. Ha gastado lo que le quedaba para enseñarme esta habitación. Esta herida. Este lugar donde la casa no puede mentir. Y ahora Elena está en silencio. Y el silencio de Elena es lo más aterrador de todo. Porque Elena era lo único que quedaba de bueno en este ciclo. La parte de Arnau que elegía salvarme en lugar de consumirme. La parte que amaba lo suficiente como para soltar. Y si Elena se ha ido, lo que queda es solo la casa. Solo el hambre. Solo la máquina que sigue funcionando sin recordar por qué fue construida. Solo yo. Mañana buscaré las páginas arrancadas. Elena me dijo dónde están, antes de que su voz se convirtiera en ceniza. Debajo del suelo. Debajo de la piel de la casa. Donde la verdad se esconde como un hueso roto bajo la carne. Necesito leerlas. Necesito saber cuántas veces he hecho esto. Cuántas veces he llegado, he leído, he sentido como mi piel se convertía en piedra, y he desaparecido. Cuántas veces he escrito, esta vez me acordaré sabiendo, en algún lugar profundo, que no lo haría. Y necesito saber si hay una forma de romper el ciclo. Porque si no la hay, entonces algún día, dentro de 100 años, o de 1000, la casa habrá olvidado todo. Elena se habrá desvanecido. Los manuscritos serán páginas en blanco. Los retratos serán lienzos vacíos. Y lo único que quedará será una casa gris en un valle, con una puerta tibia y un manuscrito sin palabras, enviando cartas a nadie. Y eso, de algún modo, es peor que la muerte. Es peor que cualquier cosa que el manuscrito haya predicho para mí. Es el olvido total de alguien que se condenó a vivir para siempre para no olvidar. El siguiente capítulo se publicará cuando seamos 50. 50 personas que sepan lo que hay detrás del espejo. 50 testigos que recuerden lo que esta casa está olvidando. Suscríbete. No por mí. Ya no estoy seguro de quién soy. Hazlo por Elena. Porque cada persona que escucha es una persona que recuerda. Y ella se está quedando sin recuerdos.